Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan el Bautista, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como les decía al comienzo de la Santa Misa, este domingo tercero del tiempo ordinario se llama también el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco en el año 2019. Él veía que el pueblo cristiano muchas veces dejaba a un lado la palabra, de tal manera que la palabra de Dios no era suficientemente tratada y suficientemente tenida en cuenta. Por eso el Papa animaba a leer la palabra, a acercarse a ella, y decía con ese estilo suyo, humilde, simpático, cercano, decía que cada cristiano debería tener en su bolso o en su bolsillo del pantalón, debería de llevar un evangelio de cada día. De tal manera que si quieres conocer a Cristo, lee el evangelio. Si quieres encontrar la voluntad de Dios sobre tu vida, lee el evangelio. Si quieres caminar en la santidad, lee el evangelio. De hecho, decía San Jerónimo, el autor de la Vulgata, la Biblia en latín, decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Si queremos conocerlo, amarlo, seguirlo, ese es el camino. Es la carta que cada día Dios te escribe. Si seguramente hiciéramos una entrevista al acabar la celebración de la Eucaristía y preguntásemos a más de uno ¿qué dijo el Evangelio de hoy?, muchos dirían: no sé, no me acuerdo, no sé de qué iba. A veces ocurre. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy clarificador, ¿no? Los cantos del río. Tú coges un canto del río que le han pasado por encima toneladas de agua a lo largo de los años, lo partes con una maza y verás que por dentro está completamente seco, porque no ha penetrado el agua. Es como si fuera impermeable. Pues a veces nos pasa eso también a nosotros. Por eso sigue siendo válido esa invitación de acercarnos con verdad a la palabra de Dios y que sea el masticar y el comer de nuestro cada día en cristiano, escuchar y meditar y profundizar en la palabra del Señor. Decíamos también que en este domingo, al celebrarse la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, es
la conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Sigue siendo un escándalo que los cristianos, los que compartimos un mismo bautismo y una misma fe, muchas veces estamos desunidos. Incluso lo hay en la propia comunidad cristiana, en la propia parroquia. Como decía la carta a los Corintios, que nos han proclamado hoy en la segunda lectura. ¿Cuántas veces oímos eso de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, que podíamos traducirlo? No, es que yo soy de don Alfonso, o yo soy de Nelio, o yo soy de... Los curas pasamos. Da igual que estés 50 años, o que estés 4, da igual. Porque el cura no es el importante. El importante es Cristo, y es el que debe quedar en nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo en esa lectura, ¿acaso he bautizado yo a alguien en el nombre de Pablo? No. Se bautiza en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso no sembremos entre nosotros antipatías, no sembremos envidias o celos o todo aquello que desune, sino sembremos bondad, comprensión, perdón y siempre, siempre unidad. Como decía el gran San Agustín, en lo importante, en lo que es realmente de peso, ahí siempre la verdad. En lo que es opinable, libertad. Pero siempre por encima de todo, la caridad. Siempre. Eso es lo importante. Que quede por encima de todo la caridad. No digamos por ahí, como San Nicolás, no más, o el primero. Pues no, porque pues existe San Nicolás, como existe Santo Tomás Becket, o como existe San Juan Bautista, o San José, ¿y qué? ¿Y qué? Eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo quede en nosotros, y lo vivamos en nosotros. Después el cura pasa. Y él no es el importante. ¿Cuántos años estuvo don Ángel? Tan querido, y un hombre de una cultura y de una valía extraordinaria. Pasó. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Lo importante es la unidad, la caridad en todo. Termino con una palabra sobre el Evangelio que hemos escuchado. El Señor invita a su seguimiento a dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Me llama la atención que a las dos parejas les invita lo mismo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores verdaderamente, ¿no? Y dice el texto del Evangelio: inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Inmediatamente. O sea, no anduvieron con componendas. No, es que tengo que hacer esto, es que tengo familia, es que tengo lo otro. No, inmediatamente. ¿Qué fuerza tuvo que tener la palabra de Dios para conducir a que aquellos hombres rudos, fuertes, pescadores, lo dejaran todo por el seguimiento del Señor? Pues a ti, a mí, a todos, nos llama el Señor a su seguimiento. Como cristianos tenemos que seguir al Señor. Venid en pos de mí, con la cruz de cada día, sí, pero en pos de mí. ¿Qué respondemos a esa invitación? ¿Estamos prontos? ¿Estamos decididos? ¿Estamos ligeros de equipaje? ¿O tenemos esos lastres que a veces tiran de nosotros y hacen que Dios ocupe no el primer lugar, sino, no sé, el 32, por decir algo? Y dice el mandamiento que amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios en el centro, Dios siempre ocupando el centro también de nuestro corazón y de nuestra vida.
Pues mis queridos hermanos y hermanas, que esta palabra de Dios entrañe verdaderamente dentro de nosotros y nos haga ir caminando en ese camino de santidad por el que todos debemos recorrer.